bienvenidos al canal. En este vídeo quiero hablaros del misterio de Tutankamón con motivo del centenario del descubrimiento de su tumba en Egipto. Y es que con motivo de su aparición en los medios de televisión y prensa y por el culto a los dioses egipcios que a mí me fascina, he querido aprovechar la ocasión para realizar una pequeña investigación acerca de este soberano que reinó hace 3000 años en el periodo muy breve de edad. Y si me equivoco, corregidme. Me dispuse a investigar en mis libros sobre mitología egipcia para encontrar la importancia y el impacto que tuvo este faraón en la arqueología y el motivo por el cual podría ser el faraón más joven de la historia. Me di cuenta que para saber de la importancia arqueológica debía ir a los dosieres de historia que se han publicado recientemente, donde se describe el ajuar, las tumbas y los restos de las momias que se encontraron en su tumba. Hay bastantes, ¿eh? Todo ello para establecer un marco histórico en el que basar la hipótesis e incluso la maldición que envuelve el misterio de la tumba de Tutankamón. Hay que destacar que el centenario del descubrimiento de Tutankamón llega acompañado de la inauguración de la exposición de sus ajuares y sus piezas únicas, así como la momia del rey faraón en el Museo Egipcio del Cairo. En esta exposición se podrán encontrar todos los objetos que se hallaron en la tumba, dado que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Faraones el 4 de noviembre de 1923, la decisión del gobierno egipcio de mantener la colección íntegramente en Egipto preservó los objetos del interior del sarcófago en el país. Y así fue el motivo de una declaración de independencia del país, en el que se reclamaba ejercer su soberanía sobre la economía y las leyes y sobre el patrimonio. Todos los tesoros y riquezas halladas en el sepulcro, como colgantes y más de 200 joyas halladas en la tumba, estatuas de tamaño natural que custodiaban la cámara funeraria como recipientes del ba o espíritu del faraón, el sarcófago y los objetos como el báculo y el mayal, que son los símbolos del poder del rey, y más de 110 kilos de oro macizo que guardaba la momia, un trono de oro y su inmenso ajuar funerario perduraron por primera vez bajo el poder de los egipcios. Y digo por primera vez porque en ese país las excavaciones estaban patrocinadas por arqueólogos y condes venidos de otros países con la intención de destapar las riquezas que se ocultaban bajo las arenas para posteriormente traerlas para sí en sus colecciones privadas. Esa era la costumbre llevada a cabo hasta ese momento. Pero, ¿qué tiene de especial el hallazgo de este cortejo fúnebre? El descubrimiento de la tumba del rey niño nos recuerda las creencias antiguas arraigadas de una cultura donde se rendía un culto primigenio a los dioses. La sucesión de las diferentes dinastías vienen marcadas por los cambios que se impusieron en esa religión. Este hecho lo podemos encontrar en un marco cronológico en la historia del imperio, de sucesores y guerras que confrontaban las diferentes tribus del lugar. Un tipo de sincretismo que pretendía expandir un imperio en crecimiento a favor de un reino sacerdotal para con el pueblo. Esto es así de modo que las líneas sucesorias al trono manifestaban una religión y una cultura dispares en el tiempo. Por ejemplo, en los diferentes periodos del imperio, las diferentes dinastías y líneas sucesorias al trono ejercían una política religiosa y cultural diferentes. Así sabemos que desde el periodo arcaico, pasando por el periodo antiguo, la religión de los egipcios rendía culto a los dioses primigenios y a las figuras zoomorfas, basándose en un culto funerario, el culto al dios Osiris. De este modo, la cámara funeraria del faraón Tutankamón se apreciaba un mural con la ceremonia de la apertura de la boca, en la que se muestra el faraón representado como Osiris para posteriormente ser recibido en el reino de los dioses por Nut, la diosa del cielo. Estas representaciones daban fe de las creencias del faraón. La línea marcada en la cronología de los
periodos de las diferentes dinastías egipcias sigue un culto a los dioses primigenios, pero en determinado punto de esta se detecta un cambio de paradigma relacionado con el intento de establecer un nuevo orden y religión en torno a un dios monoteísta, quizás en el intento de la expansión de un imperio que tarde o temprano se vería abordado por la conquista del Imperio Romano. Y es que en esta línea se denota una fractura en lo que hasta el momento se regía un culto a los dioses de Egipto, como se ven representados en las diferentes tumbas de los faraones. Y si volvemos al caso de Tutankamón, nos damos cuenta que el faraón niño intenta devolver este culto primigenio y rechaza el nuevo culto primordial, un culto dedicado a Atón. Sabemos que en un principio Tutankamón se hacía llamar Tután Catón. Este nombre fue dado al infante en su primer intento de que la clase sacerdotal de Egipto consiguiera normalizar al disco solar como única y exclusiva deidad, por encima de los dioses del caos, de la luna, del inframundo, de las estrellas y el universo, esas figuras zoomorfas que son representadas en el panteón egipcio. Este intento vino acompañado de Amenofis IV, el antecesor del faraón niño. Este implantó una revolución monoteísta junto con el sacerdote encargado de inscribir en las estelas rezos dedicados a la deidad en forma de disco solar y tutelar al faraón Tutankamón. Más tarde, y una vez ascendido como faraón, reinstauró la religión politeísta del antiguo Egipto y su nombre, Tutankamón, fue reemplazado por Tutankamón, es decir, la viva imagen de Amón, una vez el faraón fue fallecido. Y así, en la cronología dinástica de Egipto, aparece como restaurada el culto a Amón, el dios primigenio. Este hecho, junto con otros aspectos de su descubrimiento, su maldición, que al parecer recayó en los descubridores y mecenas del hallazgo arqueológico, indican que la religión de los egipcios viene ligada, como en otras partes del mundo, de una especie de superstición en torno a la muerte. Por lo visto, en el reino dedicado al enterramiento de los grandes faraones, surge una especie de visión oscura. Esto es, los templos funerarios egipcios son dispuestos a las afueras de la región o ciudad, con la creencia que su espíritu, o como lo denominan ellos, su Ba, se manifiesta como un ser viviente en la tierra en forma de ave, para llevar comida u objetos al ser que representa. Pero los egipcios no eran tan diferentes a otros pueblos, y como manifestación del espíritu del ser que se denominaba Ak, este se encargaba de proteger y defender a sus seres queridos de sus enemigos. El Ak pertenecía al mundo de los muertos. Este debía ser recordado y contenido con libaciones y objetos. Y si en algún momento estos desaparecían, el ser que había habitado en algún momento el mundo terrenal desaparecía también con ellos. Sabemos que la tumba de Tutankamón fue saqueada en varias ocasiones y de todos los objetos que fueron encontrados, solo fueron una parte del ajuar funerario que perteneció al faraón. De este modo, las pertenencias del difunto que fueron hallados pasaron a ser reconocidas como los objetos dadores de un poder ancestral, que daban al espíritu y su figura en la tierra la permanencia en el recuerdo de los seres que habitaban en el valle del Nilo. A su vez, y bajo la superstición que se conoce en torno al mundo funerario, podemos pensar que se creó una especie de mito alrededor de su hallazgo. Este podría ser la maldición del faraón. De algún modo se reconoce un intento por permanecer en su lugar de reposo, en el que el pueblo egipcio pudiera manifestar, como se ha mencionado anteriormente, la identidad cultural del país. Para terminar, quiero mencionar a quién se refiere el dios Amón y Atón y qué tienen de particular. El dios Amón fue un dios celeste y de la creación cuyo doble femenino era Amonet. El culto a Amón se elevó a la posición de divinidad creadora, dios de los pobres y de la piedad personal. Su culto se convirtió al equivalente de Amón-Ra. Se construyó un complejo religioso en su honor y se asoció a la capital unificada de Egipto. Siguiendo la línea cronológica de las diferentes dinastías, el faraón Akenatón quiso arrebatar el
el poder a los sacerdotes de Amon-Ra, instaurando el atonismo lejos de la capital unificada. De este modo, el atonismo constituyó la primera religión monoteísta en la historia y representó un enfrentamiento directo con los sacerdotes de Amón. Akenatón ordenó desfigurar los símbolos de muchas de las antiguas deidades y basó sus prácticas religiosas en el único dios Atón. Cuando Akenatón murió, los sacerdotes amonianos recuperaron otra vez el poder. El nombre de Akenatón fue borrado de los registros egipcios. La adoración de Atón cesó y la adoración a Amón fue restaurada. Los sacerdotes de Amón incluso persuadieron a su predecesor Tutankamón a cambiarse el nombre por Tutankamón. Para conocer un poco más de qué se trataba este culto a Atón, debemos conocer su referencia mitológica. Atón se cree que es una deidad solar del antiguo Egipto que representaba el disco solar en el firmamento. Su principal sacerdote, Akenatón, también llamado Amenofis IV, lo pretendió como divinidad única y exclusiva. Esta deidad era el disco solar del cielo, la fuerza vital que animaba todo lo que había en la tierra. Era un dios de bondad infinita, en el que vivificaba la justicia y el orden cósmico, favoreciendo a todos los hombres por igual. El soberano era su enviado y su profeta en la tierra. El culto a Atón acabó convirtiéndose en un culto enoteísta, esto es, la creencia religiosa de la existencia en varios dioses, pero solo un único dios es digno de adoración, y su representante en la tierra era el único que podía rendirle veneración. ¿Os suena de algo? Ya sabemos un poco más acerca de la religión egipcia y la importancia de Tutankamón con la restauración al culto a los dioses y el politeísmo egipcio. En realidad no podría hablar mucho más del tema porque no soy kemetista. Si os interesa más el tema debéis investigar por vosotros mismos, pero la verdad es que me fascina haber descubierto este mito y la historia de este faraón. Así que para recordarlo podríamos realizar una libación en nuestro altar en su honor. Quisiera compartir con vosotros un último detalle, y es que, como he dicho otras veces, mi admiración por los dioses primigenios va más allá de un culto centrado en un único dios. Tal es así que los tengo presentes en mis descubrimientos y mi día a día en forma de figuras y otros detalles en mi hogar, hasta el punto de querer representar una imagen de una de las deidades del panteón, que es Isis, amamantando a Horus en esta tote bag. Esta ilustración la he querido llamar Isis y Horus en las arenas del desierto, y como veis queda muy bien estampada en esta tela que podré llevar conmigo día a día. Solo deciros que si queréis adquirir esta misma tote bag podéis hacerlo mandando un correo electrónico o bien pinchando en el enlace que os dejaré en la cajita de descripción para poder ver la bolsa en mi tienda de Etsy. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Espero poder compartir con vosotros bien pronto otros vídeos relacionados con esta temática. Ya tengo pensado el siguiente vídeo que os compartiré. Además, realicé una encuesta en Instagram para ver por dónde irían los tiros. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.